El mensaje del Evangelio enfatiza con la muerte de Cristo en la cruz, la muerte de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, la seriedad del pecado que Dios Padre prefirió, es la palabra que estaba buscando en mi mente, clavar a su Hijo amado desde toda la eternidad en una cruz antes que pasar por alto el pecado de los hombres. Eso habla de la seriedad del pecado. De tal manera que ahora, cuando yo pienso en el Evangelio, pienso en la persona de Jesús, una obra de Dios en y a través de la persona de Jesús, que cumple la ley, que muere en favor del perdonando el pecado de los hombres y en favor nuestro, y que resucita para garantizar las promesas que Él hizo. Escucha lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, en los primeros versículos. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio. Os hago saber el Evangelio. ¿Qué es entonces, Pablo, eso que me está haciendo saber? El Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo se propone pasar a los corintios el mismo evangelio que él recibió, con la misma pureza, sin cambiarlo, sin alterarlo. Y a la hora de hacer eso, Él les da dos eventos históricos como dos portalibros: la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Eventos históricos comprobados por las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y eso nos ayuda a entender a nosotros cuál es el corazón del mensaje que nos trae salvación. Pero Pablo les dejó ver que él estaba entregando algo que él había recibido, y de esa manera esta generación de predicadores y maestros tiene que garantizar que a la hora de entregar el Evangelio debe entregar el mismo mensaje que nosotros hemos recibido en las Sagradas Escrituras, sin adulterarlo, sin cambiarlo, sin diluirlo, sin desplazarlo a un segundo plano. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Los que predican esta verdad predican el Evangelio, independientemente de cualquier otra cosa en la que puedan confundirse. Pero el que no predica la expiación, independientemente de cualquier otra cosa que declaren, han perdido el alma y la esencia del mensaje divino. Los que no predican el sacrificio sustitutivo que Cristo murió en lugar nuestro, y el sacrificio penal que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, han cambiado, han trastornado el corazón del Evangelio. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que yo quisiera ver hoy. ¿Cómo es que se vive ese mensaje? ¿Cómo es que se supone que luzca una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio? Nosotros hablamos mucho del poder del Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero ese es mismo Evangelio en su poder que continúa santificando al creyente. Entonces, ¿cómo se vive el Evangelio? Bueno, si yo quisiera dar una pincelada rápida, yo pudiera decir, bueno, si tú lees el Sermón del Monte, tú lees las bienaventuranzas, tú tienes una idea de cómo luce una vida transformada por el Evangelio. O yo pudiera decirlo de otra manera, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Si tú lees el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 4, tú tienes una idea de cómo luce una vida transformada por el Evangelio. La iglesia era de un corazón y de un alma. ¡Wow! ¿Qué hizo eso? El poder del Evangelio. Si tú lees las cartas de Pablo y llega al libro de Gálatas y lee el fruto del Espíritu, tú tienes una idea de cómo luce una vida transformada por el Evangelio.
Si tú prestas atención a las enseñanzas de Cristo, cuando Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, eso te da una idea de cómo luce una vida transformada por el Evangelio. Si tú prestas atención, y lo vamos a hacer un poco más adelante, a la vida de Pablo, tú tienes una idea de cómo luce una vida transformada por el poder del Evangelio. De tal manera que nosotros pudiéramos hacer una conferencia de 3 días acerca de cómo luce el Evangelio en la vida diaria, literalmente, sin ser hiperbólicos. Y estamos tratando de hacer eso en menos de 1 hora que ya nos queda de exposición. Nosotros tenemos historias, ilustraciones, ejemplos a lo largo de toda la Biblia para explicarnos o ilustrarnos cómo luce una vida transformada por dicho poder. Pero hay obstáculos, yo creo, que nos dificultan verlo. Hay obstáculos en nuestro camino que nos dificultan ver cómo se supone que luce esa vida y yo ver si la mía realmente luce como debiera lucir. Y uno de los obstáculos, no el único, quizás el primero, es que a veces no entendemos los componentes del Evangelio. Yo voy a mencionar algunas cosas otra vez. Por otro lado, nosotros vivimos en una sociedad, quizás como nunca antes, más individualista que cualquier otra. La sociedad moderna ha adquirido una serie de cosas para vivir que le hacen cada vez menos necesario vivir en comunidad. En los tiempos de Cristo eso era impensable. Usted tiene las parábolas. A medianoche se me acabó el pan, me llegó un visitante y yo iba al vecino y le decía que me consiguiera pan, porque ellos entendían que ese invitado era un invitado no de esa casa sino de la comunidad. Es como sufrir vergüenza ajena. Y tú no puedes vivir el Evangelio si vives una vida individualista. Yo creo que también nosotros nos sentimos muchas veces satisfechos conociendo la verdad sin vivir la verdad. Como que hay un ejercicio mental que es como ir al gimnasio y hacer ejercicio y sudar y sentirlo como, wow, yo sí me siento bien hoy. Yo creo que eso mismo ocurre cuando hacemos como un gimnasio mental. Pero si nosotros no vivimos el Evangelio, estamos negando el Evangelio. Yo decía que hay componentes del Evangelio que nosotros como que no vemos. Y si esos componentes lo viéramos y entonces tratáramos de duplicarlos o de copiarlos, quizá pudiéramos lucir mejor el Evangelio en la vida. Pudiéramos no solamente predicar un mensaje, sino vivir un mensaje. Si tú piensas en la vida de Jesús, recuerda que yo comencé diciendo que el Evangelio es la obra de Dios en y a través de la persona de Jesús. Si tú piensas en su vida, ¿dónde Él comienza? Él comienza con una humillación porque consideró el no ser igual a Dios como algo a que aferrarse y se hizo hombre. Esto es parte de ese mensaje. Copiemos eso. Detrás del Evangelio hay un componente de sacrificio, de alguien que no vino a ser servido, sino a servir. Él no solamente vino a morir, Él también quería que yo supiera que antes de morir, Él vino a servir a los hombres. ¿Copias? Como parte de lo que se supone yo viva después de ser transformado por el Evangelio. Hay una sobredosis de gracia, que la palabra llama gracia sobre gracia, como parte del Evangelio. Y de esa manera, cuando yo me relaciono contigo y tú me hieres y yo te hiero, nosotros tenemos que actuar, vivir la gracia sobre gracia, porque así me ha llegado la salvación. Si tú analizas el mensaje del Evangelio, hay un perdón incondicional hacia los hombres. Y Dios quiere que a la hora de yo ir a vivir ese mensaje, cuando yo viva y conviva con los hombres, cuando yo viva y conviva con mi esposa, yo extienda un perdón incondicional, porque ese es el mensaje que a mí me ha salvado. Menciono todo esto porque una vida impactada por el Evangelio, o en una vida impactada por el Evangelio, nosotros debiéramos ser capaces de duplicar esos componentes.
Si te vas al Sermón del Monte, al cual yo ya aludí, un hombre impactado por el Evangelio, como Dios quiere que sea impactado, él va a ser un hombre pobre en espíritu. Él va a ser un hombre o una mujer que va a llorar por su pecado, que él sabe que está en bancarrota espiritual. Él no tiene nada que ofrecer. Él tiene todo que recibir. Y eso entonces, al pensarlo de esa manera, hace que él no se crea superior a ningún otro. Lo hace una persona humilde. Lamentablemente, el orgullo en la vida diaria sale a relucir en nuestras discusiones en el hogar, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe. Pero cuando el Evangelio, realmente cuando tú entiendes lo que Cristo hizo, cuando tú entiendes cómo es que este Redentor te perdonó, siendo tú y yo un pecador como lo éramos y lo continuamos siendo, tú comienzas a entender entonces que tú y yo no tenemos razón alguna para el orgullo del corazón. Pero el Evangelio a veces como que echa raíz en la mente, pero las raíces no son lo suficientemente largas para llegar al corazón y se quedan como aquí a mitad de camino. Pero el Evangelio tiene que crecer en nosotros y sus raíces tienen que penetrar el corazón y transformar el corazón para que el corazón sienta de otra manera después de haber sido cambiado. El hombre verdaderamente impactado por el Evangelio, como yo mencioné, es un hombre que llora por su pecado, es un hombre pobre en espíritu. Ese hombre es un bienaventurado. Makarios es la palabra en el original. Es feliz, está contento, está satisfecho, porque esa condición lo lleva a sentirse o a ser bienaventurado. El afán por ser el primero, ser lo máximo, tener la razón, tener la última palabra, todo eso se da en un hombre que es pobre en espíritu. No tienes que ganar el argumento. No se trata de eso. Se trata de vivir el Evangelio, porque el Evangelio te hace manso y humilde y no polémico y argumentativo. Uno pudiera decir, bueno, pero yo no he tenido problemas en la iglesia. No, en el hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y eso es algo que nosotros tenemos que exhibir. El mundo no solamente necesita escuchar el Evangelio, el mundo necesita ver el Evangelio, porque lo hace más creíble. Pablo le dice a Tito que debiéramos adornar, nuestras vidas deben adornar justamente la doctrina. Recuerda, cada vez que tú pienses que, bueno, uno se humilla hasta un punto, pero llega un punto en que ya no podemos seguir humillándonos. Recuerda dónde Cristo comenzó. Cristo comenzó en el tope, ya no podía subir más. Y yo quiero enfatizar eso, porque cuando Cristo comienza a descender la escalera para hacerse hombre, tú tienes que mantener en mente que Él comenzó en el tope. Y comenzando en el tope llegó hasta lo más profundo, hasta inclinarse y lavar los pies de aquel que lo iba a traicionar. Hasta ahí llegó el Señor Jesús en su humillación. Por más que yo me humille, no importa si yo replico lo que Cristo hizo, incluyendo el ir a la cruz, jamás yo puedo compararme con lo que Él hizo, porque cuando Él comenzó en el tope. Cuando yo comienzo a descender, yo comienzo en el escalón más bajo. De manera que yo no tengo límites. Pastor, pero es que Cristo era Dios hecho hombre, no me compare con Él. Ok, te voy a comparar y a mí con Esteban. Lo están apedreando. Y Esteban, completamente transformado por el Evangelio, repite las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Evangelio en el corazón de una persona hace a ese corazón misericordioso, no rencilloso ni rencoroso.
Él es un pacificador por definición.